Muy buen día, estimados estudiantes. El día de hoy continuamos con el tema de la función cuadrática. Antes de iniciar, a continuación va a aparecer la retroalimentación de la actividad de la clase pasada para que ustedes puedan repasar los temas vistos. Ahora bien, para iniciar, vamos a ver lo correspondiente a los ceros, las raíces o también llamadas soluciones de una función cuadrática. Antes de iniciar, quiero recomendarles el aplicativo que está en la parte de investiga de esta página de nuestro libro, donde vamos a encontrar la definición de la función cuadrática, una calculadora para obtener el vértice, los cortes con los ejes, bien sea con Y o X, y asimismo el discriminante de la ecuación, que más adelante lo vamos a ver. Calcular puntos de la parábola, que también es una de las funciones de la clase del día de hoy, entre más elementos. Eso es como para que ustedes puedan ir haciendo su retroalimentación e ir estudiando de forma autónoma el tema de la clase. Lo primero es que cuando hablamos de ceros, raíces o soluciones de ecuaciones cuadráticas, son siempre los puntos de corte que tenga cada una de las ecuaciones con el eje X, es decir, el eje horizontal, o las intersecciones que tenga la gráfica misma con el eje X. ¿Listo? Dependiendo de que los puntos de corte existan o no existan, se representan tres posibles casos. El primero, donde la parábola solo se interseca en un solo punto en la gráfica. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. En nuestro segundo caso vamos a ver el caso más común, donde la parábola o la gráfica de la ecuación cuadrática corta el eje X en dos puntos. Entonces en este caso se diría que tiene dos posibles soluciones. Es como si estuviéramos viendo nuestro método gráfico, como se muestra en el aplicativo. Entonces van a aparecer primero nuestros ejes, ¿cierto? Y recordemos que vamos a tener dos soluciones o dos intersecciones con el eje X, como se muestra en la figura, estas dos intersecciones. Y lo que quiere decir es que vamos a tener dos posibles soluciones. Recordemos, hasta el momento solo estamos viendo como el método gráfico. ¿Cuáles podrían ser dichas intersecciones? Y por último, el caso 3, donde la parábola no corta el eje X. En este caso, la función no tiene solución en los números reales, sus raíces o ceros son números complejos. Igual forma vamos a tener los dos ejes y nos damos cuenta que está mucho más arriba o mucho más debajo del eje X, nunca se van a encontrar. Entonces digamos que las soluciones están en los números complejos, o podemos decir que no tenemos solución en números reales. A continuación vamos a hacer cada una de las gráficas, dado cada uno de los casos, para que ustedes puedan evidenciar cómo se realiza tanto la tabulación como la gráfica correspondiente a mano. Es cierto que hemos trabajado en varias ecuaciones el uso de GeoGebra, pero también es importante que lo aprendamos a hacer a mano para encontrar cada una de las características de las gráficas. De acuerdo a esto, los dejo con el siguiente video. Para iniciar, les voy a dar tres ejemplos. Lo primero que vamos a hacer es algo que se llama tabulación, es decir, unas tablas de valores para después pasarlo al plano cartesiano. Para las primeras líneas de cada ejemplo voy a poner números al azar. Normalmente se pone la misma cantidad de números negativos, el 0, y la misma cantidad de números positivos. En este caso yo voy a poner, por ejemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Yo puedo darle los valores que quiera. La gracia es que yo le dé valores negativos, el 0 y positivos, para ver cómo se comporta en esos cuadrantes. Asimismo voy a hacer con cada uno de los demás ejemplos. Entonces voy a tomar los mismos números: menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo mismo voy a hacer acá: menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5.
Recordemos el procedimiento ahora para y. Vamos a reemplazar la letra por cada uno de los números. Por ejemplo, para la función verde, si tenemos x al cuadrado, ¿cierto? Vamos a cambiar esa x por cada uno de los números. En el primer caso sería menos 4, ¿cierto? Elevado al cuadrado, que sería menos 4 por menos 4. Recordemos que menos por menos nos va a dar más y así obtendríamos 16. Entonces el valor correspondiente a menos 4 sería 16. Lo podemos hacer sin escribirlo. Menos 3 por menos 3 nos daría 9 positivo. Menos 2 por menos 2 nos daría 4 positivo. Menos 1 por menos 1 nos daría 1 positivo. 0 por 0 pues nos seguiría dando 0, ¿cierto? 1 por 1 nos seguiría dando 1. 2 por 2 nos seguiría dando 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16 y 5 por 5, 25. ¿Listo? Ya completaríamos como esa primera función. Para nuestra segunda función vamos a tener que hacer lo mismo, pero sumándole al resultado 1. Entonces, por ejemplo, vamos a tener x al cuadrado más 1, el primer número sería menos 4, elevado al cuadrado más 1. Menos 4 por menos 4 nos daría 16 positivo, más 1, 17. Menos 3 por menos 3 nos daría 9, más 1 nos daría 10. Menos 2 por menos 2 nos daría 4, más 1 nos daría 5. Menos 1 por menos 1 nos daría 1, más 1 nos daría 2. 0 por 0 nos daría 0, más 1 nos daría 1. 1 por 1 nos daría 1, más 1 nos daría 1. 2 por 2 nos daría 4, más 1 nos daría 5. 3 por 3 nos daría 9, más 1 nos daría 10. 4 por 4, 16, más 1 nos daría 17. Y 5 por 5, 25, más 1, 26. Nos damos cuenta que este tipo de ecuaciones cuadráticas van a ser simétricas, es decir, lo que tengamos en negativo lo vamos a tener también en positivo. ¿Listo? Y recordemos ya nuestro último ejemplo. Tendríamos la ecuación morada, ¿cierto? Y vamos a tener x al cuadrado más x. Entonces, por ejemplo, vamos a tener menos 4 elevado al cuadrado más menos 4, ¿cierto? Entonces sería menos 4 por menos 4 nos daría 16 positivo, menos 4 nos daría 12. Menos 3 por menos 3 nos daría 9, menos 3 nos daría 6. Menos 2 por menos 2 nos daría 4 positivo, menos 2 nos daría 2. Menos 1 por menos 1 nos daría 1 positivo, menos 1 nos daría 0. 0 por 0 nos daría 0, más 0 pues nos daría igual 0. También vamos a tener 1 por 1, 1, más 1 vamos a tener 2. 2 por 2, 4, más 2 vamos a tener 6. 3 por 3, 9, más 3 vamos a tener 12. 4 por 4, 16, más 4, 20. 5 por 5, 25, más 5 vamos a tener 30. ¿Listo? En estos casos eran simétricas y en este nos damos cuenta que no. Cuando le sumamos una expresión igual a x, pues van a cambiar los resultados. Ya que tenemos esto, vamos a graficar estos resultados en el plano cartesiano, teniendo en cuenta como estos colores para saber cada una de las funciones cómo es su recorrido. Entonces empiezo por la ecuación x al cuadrado o la ecuación verde. Y vamos a tener menos 4, ¿cierto? Y 16, más o menos. Pues el 16 se nos sale, entonces pues no lo vamos a graficar. Vamos a empezar entonces desde menos 3 hasta 9. Menos 3 y subimos 9.
Posteriormente vamos a tener menos 2 y 4, menos 2 y 4. Vamos a tener menos 1 y 1 positivo. Y vamos a tener 0,0. Continuamos. 1,1, 2,4, 3,9 y nos pasa lo mismo el 16, digamos que no lo podemos graficar. Entonces, si nos damos cuenta, en ambos cuadrantes está como la misma gráfica, es lo que yo les indicaba de la simetría misma. Recordemos que estas gráficas son infinitas, entonces digamos que más o menos tendrían esta forma. Siempre va a ser una ecuación de tipo parábola, es decir, de esta forma. Digamos aquí pues por la precisión de cada punto pues no nos va a quedar exacto, pero pues esa sería la forma. En este caso ya podemos ver que solo corta el eje X en un solo punto y ese punto fue el 0,0. Entonces, como fue solo un punto y este va a ser, digamos que el vértice, este sería el caso número 1, donde solo corta al eje X o solo va a tener una solución de acuerdo a la intersección de la gráfica con el eje X. Vamos a ver la otra ecuación y vamos a tener menos 4 y 17, el 17 tampoco lo tenemos acá, entonces no lo vamos a graficar. Vamos a tener menos 3 y 10, menos 2,5, menos 1,2, 0,1, tendríamos 1,2, 2,5, 3,10, ¿cierto? Y 4,17. Es muy cercana a la gráfica anterior. De esta forma sería su recorrido. Y al final también le podemos hacer como flechas para saber que va hasta al infinito. ¿Listo? Nos damos cuenta que no tiene ninguna intersección en el eje X, por lo tanto podríamos decir que no tiene solución y ese sería nuestro caso 3. Ya por último haríamos nuestra gráfica morada. Entonces vamos a mirar los valores de menos 4,12, que sería más o menos este punto. Vamos a tomar los valores de menos 3,6, que sería este punto, menos 2,2, menos 1,0, ¿cierto? 0,0, que también estaría acá, 1,2, que estaría por acá, 2,6, que estaría por acá, 3,12, que estaría más o menos por acá, y 4,20 que ya se sale. Entonces vamos a ir uniendo estos puntos. Más o menos nuestra gráfica tendría el siguiente desplazamiento, ¿cierto? Y nos damos cuenta que en este caso vamos a tener dos intersecciones en el eje X, la coordenada menos 1,0 y la coordenada 0,0. Cuando el segundo valor sea 0 o el valor de y sea 0, sabemos que esas también van a ser las soluciones. De igual forma, sabemos que como tiene dos puntos de intersección, sería el caso número 2. Y visto de forma más simétrica en la plataforma de GeoGebra, les voy a dejar una imagen de las tres diferentes ecuaciones para que vean también el desplazamiento de forma más estética. Espero la explicación haya sido clara, quedo atenta a sus comentarios. Les hago la invitación de nuevo a la clase sincrónica para reforzar los temas vistos y espero estén muy bien. Feliz día.